La familia se supone que debe protegerte, pero esa noche la mía se quedó quieta y me vio arder. ¿Por qué no desapareces?, gritó mi hermana, temblando de rabia. Ella se encontraba en el centro de nuestra sala de estar, el cabello alborotado, el rímel corrido, la furia dirigida directamente hacia mí, como si yo fuera el fósforo que arruinó su vida perfecta. Y mis padres no la detuvieron. Mi padre cruzó los brazos, mi madre ni siquiera parpadeó cuando dijo: «Eres una maldición para esta familia, lárgate y nunca vuelvas». Y así, de repente, me volví invisible. Nadie preguntó por mi versión de los hechos, nadie preguntó cómo me sentía, nadie preguntó por qué se había derrumbado el compromiso de mi hermana, o por qué su empleador la había señalado por mala conducta, o por qué yo estaba en la habitación cuando todo se vino abajo. No, ellos eligieron su narrativa, la que decía que yo había arruinado todo, la que decía que yo solo existía para absorber la culpa y permanecer callada mientras lo hacía. Así que no discutí, no lloré, ni grité, ni supliqué, subí las escaleras, preparé una pequeña maleta y salí por la puerta silenciosamente. Así era siempre en esta casa, vientos de gritos, silencios que desaparecen. Al salir, el aire invernal me golpeó como una bofetada. Mis manos temblaban, pero mi mente finalmente estaba en calma. No tenía un plan, solo un voto: nunca más viviría en un lugar donde mi presencia fuera tratada como un problema. Nunca más me encogería para que otros pudieran brillar, nunca más cargaría con la culpa por ser menos conveniente que su hija predilecta. Encontré a una amiga que me dejó dormir en su sofá, conseguí un trabajo en una imprenta local, trabajé de noche creando proyectos de diseño freelance desde mi viejo portátil. Comí en silencio, gané en silencio y construí algo en la oscuridad, lentamente pero con fiereza, porque cuando tu propia familia te rechaza, aprendes rápidamente cómo convertirte en tu propio salvavidas. Eso fue hace 2 años y medio, y esta mañana todo cambió. Me desperté en mi apartamento, el que compré al contado el otoño pasado, con 14 llamadas perdidas de números que conocía de memoria pero que no había marcado en años. Mamá, papá, incluso mi hermana, mensaje tras mensaje inundaban mi bandeja de entrada. Hila, por favor llama, es serio, necesitamos hablar, algo ha pasado. No entré en pánico, preparé café, me senté en la encimera de la cocina y revisé los mensajes como si leyera un libro que ya había memorizado, porque sabía lo que había pasado. La noticia salió anoche: mi nombre, mi rostro, mi historia, la hija rechazada que creó un software de diseño multimillonario y vendió su participación por una asombrosa cifra de 7 dígitos. El titular decía: de sofá a CEO, como una hija repudiada lo cambió todo. Ellos no sabían lo que había estado construyendo, no sabían que la maldición que habían expulsado se había convertido silenciosamente en su única esperanza, y ahora llamaban, desesperados, recordando de repente que existía. Mi nombre es Hila, y desde donde sea que estén viendo esto, quédense conmigo porque la noche en que me dijeron que desapareciera, me dieron mi libertad, y ahora que he hecho algo con ella, lo quieren de vuelta, pero yo no soy la chica callada que dejaron atrás. Ya no, uno no se vuelve invisible de repente, comienza lentamente con tu nombre siendo el que olvidan mencionar, tu cumpleaños siendo el que recuerdan tarde, tu voz siendo la que interrumpen. Esa fue mi infancia. Mi hermana Elise era la luz, la artista, la triunfadora, la hija con brillo, caprichos y atención. Yo era una idea de último momento. Aprendí temprano cómo hacerme útil en lugar de amada. Limpiaba sin que me lo pidieran, comía rápido y en silencio, obtenía solo A si no me atrevía a celebrar demasiado alto. Cuando Elise entró en el equipo de animadoras, tenía uniformes personalizados y 2 entrenadores privados. Cuando yo ingresé a Ciencias de la Computación, mi padre se rió y dijo: «Eso no es una carrera, es una fase». Mi madre les decía a los familiares que solo estaba tratando de encontrarme a mí misma. Cuando el novio de Elise terminó con ella en la escuela secundaria, toda la casa se sumió en el luto. Ella se quedó en casa por una semana, recibió flores, helados, terapia. Cuando yo suspendí mi primer examen final de matemáticas por agotamiento y lloré en mi habitación, mi madre abrió la puerta solo para decir: «No te estás desmoronando por un examen, ¿verdad? Sé fuerte». Esa frase, sé fuerte, comencé a odiarla porque en mi casa, sé fuerte significaba sufrir en silencio para que mi hermana no tuviera que sentirse incómoda. Ellos se volcaban en Elise, y yo me volcaba en el silencio. La brecha entre nosotras creció. Ella obtuvo su primer auto a los 17 años, yo tomaba el autobús al trabajo, ella llegaba tarde a todas las cenas familiares y ellos esperaban, yo llegaba temprano y ellos olvidaban que estaba allí. Pero no era solo favoritismo,
era eliminación. Actuaban como si Elise fuera toda la pintura y yo solo el espacio en blanco a su alrededor. La ironía es que nunca envidié su centro de atención, solo quería mi propia pequeña lámpara en la esquina, algo suave, lo suficientemente firme. Pensé que quizás si llegaba a ser lo suficientemente impresionante, silenciosamente exitosa, responsablemente buena, obtendría algo, un guiño, un toque de orgullo, «estamos orgullosos de ti». Así que me sobreesforcé, me gradué temprano, comencé a trabajar en diseño, aprendí habilidades de codificación en línea, me enseñé UI/UX mientras todos los demás salían a beber, y aún así nada. Me convertí en la chica de tecnología de la familia. Hila, ¿puedes ayudar a papá con su correo electrónico? Hila, ¿puedes arreglar el wifi? Hila, hazte útil, eres buena con esas cosas de nerd. Eso fue todo. Así que cuando la casa explotó en drama el año pasado, cuando el compromiso de Elise se vino abajo, cuando se filtraron capturas de pantalla de su mal comportamiento, cuando su empleador la puso en libertad condicional, yo estaba en la habitación. Y aunque no tenía nada que ver con eso, ella señaló hacia mí, tienes celos de mí, siempre los has tenido, admítelo, arruinas todo. Y el resto, bueno, ya lo saben, mis padres no me defendieron, estuvieron de acuerdo. No grité, solo me quedé allí, absorbiendo el mismo silencio que siempre me habían dado, pero esta vez me fui con él. Y cuando esa puerta se cerró detrás de mí, también lo hizo mi lealtad, porque finalmente entendí que nunca fue mi trabajo arreglar lo que ellos rompieron, era mi trabajo salvarme a mí misma de los escombros, y lo hice. Ellos pensaron que regresaría arrastrándome, que me iría por unas pocas semanas, tal vez un par de meses, y luego regresaría humillada y desesperada, suplicando refugio, perdón o migajas de validación. Pero nunca dejaron de preguntarse qué podría hacer si tuviera aunque sea una pizca de paz. La primera semana fue la más difícil, me quedé en el sofá de mi amiga Tasa, ella no hizo preguntas, solo me dio una almohada y una llave. Me sentaba por las noches en la oscuridad, el portátil equilibrado sobre mis rodillas, los dedos adoloridos mientras tecleaba a través de pantallas de maquetas, bloques de código y proyectos independientes rechazados. Estaba construyendo algo, pero no sabía qué era todavía. Todo lo que sabía era que si no podía hacerme una vida por mí misma ahora, nunca lo haría. Conservé mi trabajo diurno en la imprenta, salario mínimo, polvoriento, silencioso, pero pagaba lo suficiente para fideos instantáneos y café frío por las noches. Fue entonces cuando sucedió el verdadero trabajo. Vendí paquetes de logotipos en foros de diseño, construí sitios web para pequeñas empresas de Etsy, ofrecí auditorías de UI gratuitas solo para obtener piezas de portafolio. Y luego una noche a las 3:12 de la madrugada, algo hizo clic. Era un diseño que había maquetado 100 veces, pero esta vez no lo hice para un cliente, lo hice para mí, un esquema para una plataforma digital, algo simple, limpio, intuitivo, que permitiría a los usuarios personalizar interfaces sin necesidad de codificar. Una herramienta de máscara de interfaz de usuario para pequeños creadores, diseños con un solo clic, marca sin problemas, funciones de arrastrar y soltar. Lo llamé Glowform, abreviatura de Haz que tu presencia brille. Lancé la versión beta en un grupo de Discord de creadores independientes. 20 usuarios se registraron en la primera semana, luego 50, luego 200. Una chica publicó un tutorial de TikTok usándolo, durante la noche el sitio se bloqueó por el aumento del tráfico. Esa fue la primera vez que lloré, no de tristeza sino de esperanza. Arreglé el backend, reconstruí el servidor, agregué nuevas funciones. Para el cuarto mes tenía 12,000 usuarios. Para fin de año, una empresa de riesgo me envió un correo electrónico, querían una reunión. 2 meses después invirtieron $350,000. 6 meses después de eso, estaba sentada en una oficina con paneles de vidrio, con mi propio equipo, mi propio logotipo en la pared y mi propio cheque de pago, más grande de lo que jamás había imaginado, creciendo en ese silencio. La chica que se fue de casa con una sola mochila ahora era la CEO de su propio futuro, y mientras ellos estaban ocupados fingiendo que yo no existía, yo estaba construyendo algo que no podían ignorar. Nunca publiqué al respecto, nunca me jacteé, porque esto no se trataba de venganza, se trataba de resurrección. Un día recibí un mensaje de mi antiguo profesor de secundaria, la única persona que alguna vez creyó en mí en ese entonces: vi tu entrevista en Founders Weekly, siempre supe que construirías algo. Ese fue el día en que dejé de mirar por encima del hombro, porque no necesitaba que ellos me vieran, necesitaba que yo me viera a mí misma, y ahora veía a una mujer que lo había logrado, no a pesar de haber sido descartada.
sino porque finalmente dejó de esperar ser elegida. No se suponía que se volviera viral, ese nunca fue el plan. Construí Glowform para ayudar a los creadores, no para ser vista por millones, no para convertirme en una marca, no para terminar en las noticias. Pero luego salió el artículo, la estrella de la tecnología de la que nunca has oído hablar, de repudiada a disruptiva. Una periodista encontró mi antiguo blog de Medium, el que escribí anónimamente cuando todavía estaba durmiendo en un sofá y descubriendo la vida. Se puso en contacto conmigo curiosa sobre la mujer detrás del software que estaba cambiando silenciosamente la cara del diseño de la interfaz de usuario. Dije que sí a la entrevista vacilantemente. No esperaba que se extendiera, pero en cuestión de días lo hizo. Foros de tecnología, páginas de negocios, incluso noticieros locales lo recogieron. Abandonada por su familia a los 24 años, Leila Monroe construyó una empresa ahora valorada en más de $12 millones. Su familia le dijo que desapareciera, ahora no pueden desplazarse sin ver su rostro. No los nombré, no era necesario. El silencio que dejé atrás estaba haciendo todo el trabajo. Cuando mi rostro se convirtió en tendencia en LinkedIn, tuvieron que darse cuenta, y lo hicieron. Lo supe porque los mensajes comenzaron a llegar, al principio solo de antiguos compañeros de clase. OMG, ¿eres tú? Tu hermana solía llamarte fantasma, jajaja. ¿Quién está asustando a quién ahora? Luego vinieron los menos divertidos, números anónimos, correos de voz que no reproduje, llamadas que no contesté. Y luego lo vi, mi madre compartió el artículo, lo publicó en Facebook con la leyenda, estoy tan orgullosa de mi hija, ha trabajado muy duro, una verdadera inspiración. Mi hija, la misma mujer que me llamó maldición, que me dijo que me fuera y que nunca volviera, ahora fingiendo que me crió con amor y wifi. Los comentarios se inundaron. Wow, ella es tuya, es increíble, debes ser una madre tan orgullosa, ¿dónde se ha estado escondiendo todos estos años? No me estaba escondiendo, estaba sanando, construyendo, convirtiéndome. Y mientras ella se bañaba en orgullo prestado, los muros de su mundo comenzaron a agrietarse, porque esa misma semana Elise perdió su trabajo, una denunciante expuso una mala conducta, las capturas de pantalla se filtraron. La misma energía de arrebato que usó conmigo la usó con una compañera de trabajo públicamente, el vídeo llegó a Twitter como una granada, la gente no fue comprensiva, comenzaron a investigar, su imagen de niña dorada se derrumbó en días, las marcas dejaron de seguirla, los patrocinios se cayeron, su trabajo paralelo se hundió. Y mientras sus caídas se intensificaban, mi plataforma se elevó. Uno de los inversores que la rechazaron en la universidad simplemente me envió un correo electrónico para preguntarme si consideraría unirme a su junta. No acepté, pero le envié una nota de vuelta, gracias por reconocer algo que ellos nunca hicieron. El silencio que siguió fue más dulce que cualquier cheque, porque ahora el mundo me veía, no la versión que intentaron ocultar, sino la que yo misma creé cuando me dejaron ir. Y ese fuego que intentaron apagar estaba iluminando todo, sus mentiras, su hipocresía y sobre todo, su necesidad, porque ahora me necesitaban, pero yo no los necesitaba, ya no. El teléfono volvió a iluminarse, 14 llamadas perdidas, una de mi padre, 3 de mi madre, 10 de Melissa. Miré la pantalla como si perteneciera a otra persona, como si esta vida, este momento, no fueran míos, pero lo eran, y no me sorprendió, porque una vez que el escándalo de Elise estalló y el mundo dejó de verla como perfecta, comenzó el pánico. ¿Y a dónde huyen los narcisistas cuando sus máscaras se caen? A la persona que enterraron. Preparé una taza de café, lo dejé reposar lentamente, observé cómo la pantalla seguía zumbando. Luego llegó el mensaje. Hila, por favor llámanos, no entiendes lo mal que se ha puesto, somos familia, podemos hablar. Tu hermana está en problemas, lo siente, todos lo sentimos. Esa última línea casi me hizo reír. Ahora lo sienten, ahora que la imagen de la niña dorada se ha hecho añicos, ahora que la hija que exiliaron es la única cuyo nombre significa algo, ahora que valgo algo. Pero cuando estaba durmiendo en el sofá de taza, cuando me estaba agotando con los trabajos independientes y vivía a base de sopa enlatada, no les importaba, no llamaron, ni siquiera se preguntaron. Me dijeron que desapareciera, y lo hice, pero ahora que he reaparecido en las pantallas, no pueden dejar de mirar. De repente soy valiosa. Finalmente abrí uno de los correos de voz, solo uno, la voz de mi madre, frágil, esforzándose demasiado por sonar suave. Hila, cariño, cometimos errores, ahora lo veo,
solo queremos hablar, por favor no nos ignores para siempre, sigues siendo nuestra hija. Todavía, como si la palabra hija significara algo después de lo que hicieron. No respondí, pero pensé en todos los años que supliqué que esa voz dijera algo amable, algo humano, y ahora que lo había hecho, era demasiado tarde. Al día siguiente llegó un paquete a mi oficina, sin remitente. Dentro un collar, el de mi abuela. Siempre dijo que lo heredaría algún día, se lo saltó a mi madre y prometió que sería mío, pero cuando me fui, se lo dieron a Elise. Ahora querían ofrecérmelo de vuelta como una tregua. Lo levanté hacia la luz, hermoso pero no invaluable como yo. Solo lo recordaron cuando podía arreglar algo roto. Lo volví a poner en la caja, escribí una nota, se la envié a su dirección por mensajería. La nota decía: no necesito nada de ustedes, ustedes hicieron su elección, ahora vivan con ella. Sin firma. No necesitaban una. Esa noche finalmente le envié un mensaje a Elise, solo una línea: me dijiste que desapareciera, no dijiste que tan lejos. Ella lo leyó, no respondió, y supe en ese momento que lo sentía, el peso de todos los años que estuvo detrás de mi madre mientras me borraba. Ahora quería gritarme, suplicar, pero ya había desaparecido de su alcance, porque el perdón no siempre es ruidoso, a veces es solo libertad pagada en silencio. Sabía que vendrían, era solo cuestión de tiempo. A la gente como ellos no les gusta que los ignoren, especialmente no por la persona que rechazaron, especialmente ahora que el mundo me ve. Así que cuando mi asistente tocó el intercomunicador esa mañana, su voz insegura, ya lo sabía: Hila, hay una mujer abajo, dice que es tu madre, tu padre está con ella y tu hermana también. No respondí de inmediato, simplemente me quedé en la ventana de mi oficina, 30 pisos sobre ellos, y miré hacia abajo a las 3 figuras acurrucadas afuera de las puertas de vidrio de un edificio en el que nunca soñaron que entraría, y mucho menos que poseería. Mi madre parecía que no había dormido, mi padre estaba dando vueltas, Elise llevaba gafas de sol, como si la vergüenza pudiera esconderse detrás de monturas de diseñador. Tomé un sorbo de café y no sentí nada, ni rabia, ni angustia, solo distancia. Levanté el teléfono y le dije a mi asistente: haz que seguridad los mantenga en el vestíbulo, no los dejes subir, enviaré a alguien abajo. Busqué en el cajón de mi escritorio y saqué un sobre que había preparado semanas antes. Sabía que este día llegaría, simplemente no sabía lo tranquila que estaría cuando sucediera. Le entregué el sobre a mi asistente: da el cesto, nada más, y luego le pedí a seguridad que los acompañara a la salida. Ella asintió. 10 minutos después recibí la llamada: se fueron en silencio, tu hermana lloró. Colgué y me senté, dejando que el peso de todo se asentara, no culpa, claridad. Porque dentro de ese sobre había una foto de mí hace años, acurrucada en el asiento trasero de mi auto, usando mi abrigo como manta, el cabello desordenado, los ojos cansados, el portátil en mi regazo. El pie de foto en la parte de atrás, escrito con mi letra: esto es lo que hicieron, esto es lo que dejaron atrás. Eso fue todo, no se necesitaba respuesta, no se hizo ninguna escena, solo la verdad, y ellos podían hacer con ella lo que quisieran. Más tarde ese día, Elise publicó algo en su historia, solo una pantalla negra con las palabras: a veces las personas que más necesitas se convierten en extraños, a veces es tu propia culpa. Progreso tal vez, pero no cambió nada, porque no se presentaron porque me amaban, se presentaron porque finalmente se dieron cuenta de que me había convertido en alguien a quien no podían controlar, alguien con poder. Pero ya no necesitaba sus lágrimas, necesitaba que vivieran con el eco del silencio que me entregaron primero. Y tal vez, solo tal vez, la imagen de su hija durmiendo en un auto mientras ellos cenaban y se reían arriba se quedaría con ellos más tiempo que sus disculpas vacías. Me paré en la ventana de mi oficina una vez más, abajo, la ciudad seguía adelante, yo también. Porque puedes rogar por perdón, puedes golpear cada puerta que una vez golpeaste con fuerza, pero eventualmente las cerraduras cambian y la persona del otro lado ya no necesita abrirla. Me llaman maldición, me culpan de todo, desde compromisos rotos hasta su propia amargura. Lanzaron esa palabra como si fuera una mancha permanente, como si fuera a ser marcada por ella para siempre. Pero lo curioso de las maldiciones es que solo funcionan si crees en ellas, y yo dejé de creer en el momento en que construí mi primer prototipo. Ahora esa maldición es una corona. Después de que el artículo se volviera viral, las llamadas no cesaron: universidades, grupos de mujeres,
jóvenes desarrolladores, madres solteras, estudiantes de primera generación, chicas que habían sido expulsadas de sus hogares y a las que se les había dicho que se arreglaran solas, todas se vieron reflejadas en mí, no en la versión pulida con líneas limpias y una presentación en los medios, sino en la chica que dormía en su auto, la que desapareció para finalmente poder volverse completa. Así que lancé algo nuevo, no un producto tecnológico, una fundación, Glow Forward, un fondo de inicio, una red de mentores y una iniciativa de vivienda segura para mujeres jóvenes que fueron cortadas, rechazadas o etiquetadas como una carga por sus propias familias. Ayudamos a que se pongan de pie, no solo con conferencias y listas de verificación, sino con herramientas reales, subvenciones de vivienda, donaciones de portátiles, terapias, becas, patrocinios de bootcamps de codificación. Construimos una red de refugios que se asocian con espacios de trabajo conjunto, un lugar para dormir, un lugar para construir, un lugar para elevarse, y está funcionando. Vi a una chica pasar de dormir en una estación de autobuses a hablar en un escenario en una conferencia de tecnología en menos de un año, otra codificó su primer juego móvil y lo vendió, otra comenzó un podcast, maldita y coronada. Lloré cuando escuché el título porque ya no es solo mi historia, es la nuestra. Una noche di una charla TED, un pequeño local, un público íntimo, conté toda la historia, desde la noche en que salí hasta el momento en que mi nombre apareció en la lista de las 30 fundadoras más destacadas de Forbes. Terminé con esto, dijeron que era una maldición, pero en realidad solo era el espejo, y cuando no pudieron manejar su propio reflejo, intentaron destrozarme. La sala quedó en silencio, luego se puso de pie. Después una mujer se acercó a mí, probablemente de unos 50 años, con lágrimas en los ojos. Yo era la hila de mi familia, dijo, pero nunca me fui. Gracias por mostrarme que no es demasiado tarde para elegir la paz. La abracé porque conocía ese dolor, el dolor de esperar amor de personas que solo te dan culpa, pero ya no. No persigo la paz, la construyo y por primera vez en mi vida pertenezco a algún lugar, no porque ellos hicieran espacio para mí, sino porque yo misma lo tallé con gracia, con valentía, con un silencio más agudo que cualquier grito que alguna vez me tragué. Hace 3 meses compré una casa, no para mí, ya tenía la mía. Esta era diferente, de ladrillo, de 2 pisos, con un porche viejo familiar. Era la casa en la que crecí, la que me echaron, la que llamaron nuestra cuando yo pagaba la mitad de las cuentas y seguía comiendo vergüenza en la mesa. Después de que mis padres se retrasaron en la hipoteca, después de que sus sistemas de apoyo financiero se secaron con mi silencio, la propiedad entró en preejecución hipotecaria. La compré anónimamente a través de una empresa ficticia, pagada en su totalidad, sin firmas necesarias, excepto la mía. Se mudaron la semana pasada. Elise publicó al respecto: a veces la vida se desmorona, pero la gente resistente sigue construyendo sin mencionar mi nombre. Está bien, porque lo que ellos no saben es lo que ahora es la casa. La remodelé, no con encimeras de mármol ni pisos elegantes, la convertí en un hogar de transición para las chicas que no tenían a dónde ir, 6 dormitorios, un espacio de trabajo compartido en el garaje, un jardín donde solía sentarse la vergüenza. La rebautizamos como la segunda puerta, porque a veces tienes que cerrar la primera con fuerza antes de encontrar tu lugar. Cada habitación tiene un diario en la mesita de noche, la primera página de cada una dice: no eres su carga, no eres su fracaso, no eres su vergüenza, eres la historia que ellos eran demasiado pequeños para contener. Esta semana la visité para revisar las renovaciones, la pintura aún se estaba secando en el pasillo. Una chica, tal vez de 17 años, asomó la cabeza de su habitación con una sonrisa tímida, sostenía el diario. ¿Esta es tu historia? Asentí. Ella preguntó: ¿alguna vez los extrañas? Hice una pausa, no porque no lo supiera, sino porque finalmente lo hice. Extraño la idea de ellos, dije, pero no a las personas que realmente eran. Sonrió como si entendiera muy bien. Dejé la casa ese día con la luz del sol en mi rostro y nada en mi pecho más que paz, porque pensaron que era una maldición, pero nunca fui su vergüenza, fui su espejo, y cuando vieron su propia crueldad reflejada, no pudieron soportarlo, así que lo rompieron. Pero esto es lo que pasa con romper un espejo: no detiene el reflejo, solo lo afila, y ahora ese reflejo está en todas partes, en las chicas que encuentran refugio, en las mujeres que construyen imperios tecnológicos desde salas de estar, en los susurros de hijas que dejaron de suplicar ser elegidas y se eligieron a sí mismas. Ya no hablo de ellos, no por dolor, por paz. Porque solía pensar que necesitaba un cierre,
Lo que realmente necesitaba era distancia, y la obtuve, no desapareciendo, sino volviéndome innegable. Me llamaron maldición, pero yo era la verdad que no podían enterrar, y ahora camino libremente por la puerta a la que me dijeron que nunca volviera, no para probar nada, solo para hacer espacio para la próxima chica que necesita un lugar para ascender.